Bienvenido a la biblioteca, visitante. Tome asiento junto a los demás, pues hoy abriremos uno de nuestros grimorios más antiguos. Este relato trata sobre un joven noble que fue devorado por su propia locura y que, en su descenso, arrastró consigo a muchos inocentes. Sin más que decir, les pido silencio y atiendan, y recordad, la oscuridad alberga horrores. La niebla cubría las paredes externas del monasterio de Mont Saint, junto a un frío húmedo que trepaba por los muros de piedra, impregnados en siglos de rezos y oraciones. Situado en lo más profundo del bosque, el monasterio había sido refugio para la palabra de Dios y para la penitencia del misericordioso. En él, almas ya olvidadas seguían comulgando con su credo. Aquel día, un nuevo monaguillo se incorporaba a la vida monástica contra su voluntad. Era hijo de la nobleza, un noble que estaba harto de sus constantes desmanes. El joven monaguillo bebía hasta hartarse en las tabernas, retozaba con mujeres de dudosa reputación y rehuía de sus responsabilidades. Su credo no era Dios, era el bebercio y las mozas. La paciencia de su familia se agotó. Como castigo, lo entregaron a la iglesia. Esperaban que la vida enclaustrada enderezara su espíritu descarriado. Los días en el monasterio transcurrían con monotonía. El joven monaguillo se despertaba antes del alba, arrastrado del sueño por el sonido de las campanas que resonaban en los muros de piedra. Apenas tenía tiempo para desperezarse antes de ser obligado a sumarse a los rezos matutinos en la capilla. Las voces de los monjes ancianos se alzaban en cánticos solemnes, mientras el incienso espesaba el aire y lo envolvía en una pesada bruma. El joven cabeceaba más de una vez. Apenas era capaz de mantener los ojos abiertos. El trabajo físico tampoco le brindaba alivio. Se le asignaron tareas humillantes para alguien de su linaje, limpiando los suelos de la abadía, fregando los cuencos de los monjes donde hacían sus necesidades y cargando pesados sacos de grano hasta los almacenes. Maldecía en voz baja, anhelando su ya pasada vida gregaria. Los demás monaguillos lo miraban con desconfianza, pues su actitud rebelde rompía la armonía del lugar. Algunos lo evitaban, otros lo observaban con desdén. Al joven no le importaba. En las noches, cuando el monasterio dormía, él encontraba pequeños resquicios de libertad. Con astucia, se escabullía hasta las bodegas, donde los barriles de vino le hacían compañía, olvidando su condena. Sin embargo, algo más parecía acompañarlo en aquellas noches de embriaguez. Al principio, lo atribuía al efecto del alcohol. Un susurro lejano, un eco. Poco a poco, aquel murmullo se tornó más claro. Sonidos incompletos, en una lengua que no entendía. Palabras apenas audibles, que parecían deslizarse desde la oscuridad, entre los barriles. No sabía si era su imaginación, o si algo en aquel monasterio lo llamaba. Los días transcurrían y, para sorpresa de todos, el monaguillo parecía haber cambiado. Ya no se mostraba tan reacio a la disciplina, ni respondía con sarcasmo a sus superiores. Se le veía más atento en las lecciones, con especial interés en el estudio del latín, la lengua de la iglesia.
y de los antiguos textos que los monjes copiaban en el scriptorium. Los hermanos del monasterio atribuían su cambio a la gracia de Dios, pero la verdad era otra. Cada noche, cuando el monasterio caía en el silencio del sueño, el joven regresaba a la bodega. Se sentaba en la penumbra, junto a los barriles, y escuchaba. Aquellos susurros seguían allí, persistentes, murmurando palabras entrecortadas que rozaban su entendimiento sin revelarse del todo. La sensación de no comprender lo desesperaba. Los manuscritos sagrados que antes le parecían un castigo, ahora eran su obsesión. Seguía con torpeza las instrucciones de los monjes escribanos, copiando oraciones en pergaminos, esforzándose por descifrar su significado. Aquella noche, en la bodega, el joven se sentaba en una silla vieja de madera. Su compañera de bebercio llenó una copa de arcilla hasta el borde y bebió con ansia. Las copas se vaciaban con la misma rapidez con la que su mente se sumergía en el sopor de la embriaguez. Y entonces los susurros volvieron. Apenas un murmullo, fragmentos de frases en latín arcaico que podía entender a medias. El joven entrecerró los ojos, tratando de enfocarse en los susurros. Locere, iterum. Las voces obedecieron. De entre las sombras, algo pronunció su nombre. Aldrich. Miró a su alrededor, asombrado. La vela de la mesa titilaba más de lo normal. Un escalofrío le recorrió la espalda. Su mente, nublada por el alcohol, intentó dar una explicación lógica. Tal vez el vino le estaba jugando una mala pasada, o quizás... ¿Quién eres?, preguntó en un murmullo. El silencio fue su única respuesta. Llevó la copa nuevamente a sus labios. Su mano temblaba por la situación. Derramó la bebida sobre la mesa, formando un pequeño charco oscuro. La vela iluminó el líquido con un brillo rojizo. Por un momento, el líquido parecía haber cambiado de consistencia. Más espeso, más oscuro. Sangre. Parpadeó, la visión se desvaneció y nuevamente solo era vino. Aldrich. La voz volvió a sonar, más clara esta vez. No fue un susurro, fue una palabra definida, una presencia innegable. No venía de un rincón oculto, no venía de las sombras entre los barriles, venía de dentro de su cabeza. Se llevó las manos a los oídos instintivamente. ¿Qué quieres?, logró decir. Sintió que, de pronto, estaba más sobrio que nunca. Un chasquido resonó en la bodega. Algo se movió en la oscuridad. Y entonces, la vela se apagó. Los registros del monasterio, sin embargo, no cuentan lo que sucedió después de aquella noche. No hay testimonio sobre cómo Aldrich salió de la bodega, o si llegó a escuchar algo más en la oscuridad. Algo. Lo único cierto es que, meses después, Aldrich ya no era el mismo. Los días en el monasterio transcurrían con una calma engañosa.
Aldrich se despertaba antes del alba, pero ya no era el sonido de las campanas lo que lo arrancaba del sueño. A menudo, ya estaba despierto cuando el bronce resonaba en los muros de piedra, con los ojos fijos en el techo. En la biblioteca, su presencia se había vuelto habitual. Pasaba más tiempo inclinado sobre los pergaminos que en su propia habitación. Sus dedos recorrían los márgenes de los textos con un detenimiento casi reverencial, copiando fragmentos con una caligrafía cada vez más pulcra, cada vez más antigua. Las noches, sin embargo, eran lo que más preocupaba a los monjes. Cuando todo el monasterio dormía, se escuchaban pasos en los pasillos, el crujido de los bancos en la capilla, un leve susurro que nadie sabía de dónde provenía. Y, aunque nunca se encontraba prueba de ello, algunos aseguraban que la vela en la bodega se encendía sola. Aldrich ya no vivía en la misma realidad que los demás monjes. Mientras ellos repetían sus rezos con la monotonía de la costumbre, él percibía algo más en las palabras sagradas, una vibración oculta, un eco de otra voz entrelazada con la suya. Había descifrado lo suficiente, había comprendido lo esencial. Las noches se convirtieron en su verdadero templo, a la luz temblorosa de una vela, con las sombras proyectando figuras retorcidas en pergaminos. Copiaba fragmentos de textos prohibidos y murmuraba invocaciones con un fervor que nunca había sentido antes. Cada palabra susurrada era una ofrenda, un paso más cerca de aquel que le hablaba desde la oscuridad. Sabía lo que debía hacer. El ritual exigía preparación. No bastaba con las oraciones, ni con la comunión silenciosa en la bodega. El ente requería presencia, sangre y sufrimiento. Un acto que trascendiera la mera fe para volverse corpóreo. Y para ello necesitaba a los monjes. Aldrich comenzó a seducir a algunos hermanos del monasterio, aquellos que mostraban signos de duda, los que parecían más vulnerables. Les hablaba de visiones, de una verdad oculta en los textos antiguos, de la posibilidad de comunicarse con algo más allá de lo terrenal. No mencionaba su verdadero propósito, no todavía. Solo sembraba la idea, les dejaba entrever una sabiduría secreta, les hacía creer que el monasterio ocultaba algo que la iglesia había intentado borrar. Los más débiles comenzaron a escuchar. La capilla, el lugar más sagrado del monasterio, sería el escenario del ritual. Allí donde los monjes se arrodillaban en oración cada día, allí donde la luz de los cirios iluminaba los rostros gastados por la penitencia, allí se llevaría a cabo la ceremonia que sellaría el pacto. La noche había caído sobre el monasterio, cubriéndolo con un manto de sombras. En la capilla, la luz temblorosa de los cirios proyectaba figuras alargadas sobre los muros de piedra. Los monjes, convocados por Aldrich, habían acudido en silencio, sin saber exactamente qué les esperaba. Solo los más devotos, aquellos que habían escuchado susurros en la bodega,
Aquellos que habían sentido el llamado de algo más allá de lo divino estaban presentes. Aldrich, con una calma espeluznante, cerró el gran portón de la capilla y colocó un tablón grueso para asegurarlo. El eco de la madera, encajando en su sitio, resonó en la inmensidad de la capilla. Un sonido hueco, definitivo. No habría escapatoria. Avanzó hacia el altar, donde una gran mesa de piedra esperaba. Sobre ella había dispuesto pergaminos con inscripciones en latín arcaico, velas negras y un cáliz de plata. Los monjes lo observaban. Esta es la verdad que nos ocultaron. Hoy nos convertiremos en más que siervos de Dios. Seremos testigos de su verdadera sombra. Alzó un cuchillo ceremonial. La hoja afilada reflejaba la luz de las velas. El primer monje, un joven de rostro pálido y mirada insegura, fue el primero en comprender. Intentó dar un paso atrás, pero Aldrich se movió con rapidez inhumana. Con un tajo preciso, abrió su garganta. La sangre brotó con fuerza, salpicando el altar y tiñendo de rojo los manuscritos. Los demás monjes gritaron. Algunos cayeron de rodillas en oración. Otros corrieron hacia la puerta, solo para chocar con la madera sellada. Aldrich, impasible, avanzó hacia su siguiente víctima. El ritual exigía sufrimiento. Uno a uno, los monjes fueron cayendo. Sus cuerpos cubrieron el suelo de la capilla, pintándolo de un color carmesí. Las paredes de piedra, testigas de siglos de rezos, absorbían ahora los ecos de súplicas desesperadas. Cuando solo quedó el silencio, Aldrich se arrodilló en el altar. Con sus manos empapadas en sangre, marcó su frente con símbolos extraños y dictó su sentencia. Las velas parpadearon violentamente. Un viento helado recorrió la capilla. Desde las sombras de las columnas, algo comenzó a tomar forma. La capilla entera se estremeció, como si los cimientos del monasterio crujieran bajo el peso de algo mucho más antiguo que el propio templo. La sangre esparcida sobre el suelo comenzó a moverse por sí sola, reptando en líneas sinuosas que se entrelazaban hasta formar un sello, un símbolo prohibido que ningún mortal debía haber contemplado jamás. Y entonces, la sombra se abalanzó sobre mí. Cuentan los registros de los grimorios que días después el monasterio permanecía en un silencio sepulcral. Los monjes que habían estado allí se desvanecieron sin dejar rastro. Cuando finalmente se enviaron investigadores desde la diócesis, encontraron la capilla en un estado perturbador. No había cuerpos, ni señales de violencia evidente, pero las paredes estaban cubiertas de símbolos escritos con sangre seca, inscripciones en un latín arcaico que incluso los más eruditos apenas podían descifrar. En el altar, el cáliz de plata aún reposaba. Su interior
estaba lleno de vino tinto del monasterio. Alrededor de él, las velas negras seguían encendidas, aunque nadie podía explicar cómo habían ardido durante tanto tiempo. De Aldrich no había ni rastro, pero su presencia nunca se desvaneció del todo. Con el tiempo, el monasterio recuperó su rutina de rezos y penitencia, pero algo en el aire había cambiado. Los monjes evitaban la capilla al anochecer y cerraban las puertas de la bodega con doble cerrojo, aunque las velas en su interior aparecían consumidas cada mañana. A veces, en plena madrugada, alguien oía el eco de unos pasos arrastrándose por los pasillos, demasiado pesados para pertenecer a cualquiera de los hermanos. Otros juraban escuchar un murmullo ahogado entre las paredes, como si algo tratara de hablar, pero sus palabras se perdieran en la piedra. Y en una de las columnas de la capilla, grabado con precisión enfermiza, apareció un único mensaje, escrito en un latín más antiguo que la propia iglesia. No dicesi et nuncam dicedam. Oraron, pidieron misericordia, pero su Dios nunca respondió. Solo el silencio les contestó, y el filo de mi cuchillo les reveló la verdad. Ahora su fe, su carne, su sangre, todo me pertenece. No me fui, sigo aquí y siempre estaré observando.